ciegos y presos del obrero error, Jesús es la luz del mundo. Me manda alabaros y ver su fulgor, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Ni soles ni lunas el cielo tendrá, Jesús es la luz del mundo. La luz de su rostro lo iluminará, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Después de que Lucas nos narra la conversión de Saulo, dice en el versículo 20 que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas y él hablaba en cuanto a Jesucristo, el Hijo de Dios. Los que le veían, dice el versículo 21, estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y llegamos al versículo 26, donde dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Note lo que dice el versículo 31, Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El tema que vamos a ver hoy, hermanos, en esta tarde, que vamos a comenzar a estudiar, se titula Andando en el temor del Señor. Andando en el temor del Señor. Y nos vamos a basar en el versículo 31, Hechos 9, 31. Y espero que podamos considerar lo que vamos a ver en esta tarde, que nos motive, que nos ayude a que usted y yo también andemos en el temor del Señor. ¿Usted recuerda lo que dice Filipenses capítulo 2? Sobre todo el versículo 12. Filipenses 2:12, donde se nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y quizá nos comencemos a preguntar, hermanos, ¿qué quiere decir todo esto del temor? ¿Qué quiere decir esto del temblor? ¿Qué quiere decir que la iglesia andaba en el temor del Señor? Y bueno, lo que vamos a estudiar en esta noche precisamente es eso. Vamos a considerar algunas definiciones, algunos sinónimos, algunos conceptos que nos ayuden a meditar en cuanto a cómo es que debemos usted y yo temer a nuestro Dios. Hoy en día la gente quiere escuchar más del amor de Dios. Y si usted le pregunta a la gente qué tipo de Dios tienen, a qué tipo de Dios adoran, la mayoría de la gente va a decir: Dios es amor. Ese es el Dios que yo sirvo, un Dios de amor. Pero como decíamos en la mañana, Romanos 11:22 nos habla de un Dios que tiene bondad, pero también tiene severidad. Es un Dios amoroso, pero es un Dios severo. Y la pregunta es, ¿de qué lado estamos nosotros? A veces se nos ha olvidado hablar de lo estricto, lo celoso, o por qué no decirlo, lo exigente que puede ser nuestro Dios. Quizá nos cansamos de oír temas, predicaciones acerca del infierno. Ya casi hoy en día la gente no predica el infierno, ¿verdad? Los hermanos ya no quieren hablar mucho del infierno, algunos. Ya no hablamos del fuego, ya no hablamos del azufre, ya no hablamos tanto de la santidad, ya no hablamos tanto de la justicia de Dios. Se dice, hermanos, que hoy en día hay cristianos que le tienen más miedo el hablar de la santidad que el hablar del pecado, así como lo estamos escuchando, a la gente, a las personas, y tristemente también a veces a los cristianos nos da más miedo hablar de la santidad que hablar del pecado, porque el pecado es algo muy común y lo vemos a nuestro alrededor, y tristemente a veces lo vemos que se quiere introducir a la iglesia. Y la santidad, ¿qué decimos algunos? Hermano, está muy difícil mantenerse en santidad. Para llegar al cielo, pues quién sabe quién vaya a llegar, decimos los hermanos a veces. Y usted, como decimos a veces esa pregunta, ¿verdad? Que lo hacemos y nos reímos, decimos: si se muere usted, hermano, ¿a dónde se va a ir? ¿Al cielo o al infierno? ¿Y qué decimos? ¿Cuál es la respuesta que siempre damos? Pues no sé, hermano, yo estoy tratando, pero la miro muy difícil, no estoy seguro. Cuando el apóstol Pablo, lo que acabamos de leer en Filipenses, él le está diciendo a los filipenses, los hermanos filipenses eran hermanos muy ayudadores, les gustaba contribuir. Llegó un momento en que no estaba en sus posibilidades ayudar monetariamente a Pablo para que siguiera predicando, pero ya nada más que la situación se aniveló, se compuso, los hermanos otra vez reavivaron ese ánimo de querer ayudar a Pablo, y Pablo les escribe y les dice que tengan mucho cuidado, que ellos están en medio de una generación malvada, o dice maligna y perversa en el versículo 15. Pero la exhortación de Pablo para los filipenses es: ocúpense en su salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Y dice el versículo 15, ustedes tienen que ser irreprensibles. Dice en el versículo 15, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Sabe usted por qué a veces dudamos, hermanos, de nuestra condición espiritual? ¿Sabe por qué a veces no estamos seguros de que si vamos a ir al cielo o al infierno? Porque no estamos caminando o no andamos en el temor del Señor. Dice Mateo capítulo 10, versículo 28, y tristemente esta es una realidad para el cristiano del siglo. ¿En qué siglo estamos? ¿En el 21? Se nos olvida a veces y le tenemos más miedo ¿a quién? ¿Al esposo? ¿A la esposa?
Hay hermanos que le tienen miedo a sus hijos, no quieren ofenderlos. Y a veces le tenemos miedo al patrón, al trabajo, a los compañeros, y no los queremos ofender. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente, hermanos, fíjense lo que le voy a preguntar, así como cuando no lo queremos hacer enojar al patrón, porque si lo hacemos enojar, ¿qué puede pasar? Nos puede despedir. ¿Y cómo lo vamos a hacer para pagar mis, como decimos aquí, ¿verdad?, mis biles? Decimos una palabra Tex-Mex, ¿verdad? No, y si me corren, fíjese, le tenemos más miedo al hombre que a Dios, cuando en realidad deberíamos de tener miedo ofender a Dios, pero no es así a veces. ¿Qué dice Mateo 10:28? Alguien léalo, por favor, ahorita lo vamos a repetir. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí está la exhortación, la amonestación. ¿De parte de quién? Del Señor Jesús, ¿verdad? No le tengas miedo a las personas, aunque pueden matar tu cuerpo. ¿Y quién no le tiene miedo a la muerte, hermanos? Si nos ponen una pistola en la cabeza enfrente de nosotros para robarnos, para asaltarnos, para quitarnos la vida, ¿cuántos de nosotros nos quedaríamos paralizados de temor? Y hay muchas formas, ¿verdad?, de lastimar a alguien, pero simplemente un ejemplo. No tengas miedo a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Dice, más bien tenle miedo ¿a quién? A aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Y no nos vamos a meter en detalles de la explicación esta, porque por supuesto que el cuerpo aquí se va a quedar, el alma o el espíritu es lo que va a ir al castigo, si es que no le tememos a nuestro Dios. Entonces, a veces se nos ha olvidado hablar del temor del Señor. Y fíjense, nos podemos ir a los dos extremos. Podemos ir a un extremo y hablar de pura condenación, de destrucción, de fuego, de azufre. O nos podemos ir a otro extremo y hablar del cielo, hablar del gozo, hablar de las bendiciones espirituales, hablar del amor de Dios. Pero no podemos hacer eso, no podemos hacerlo ni para un extremo ni para el otro. Tenemos que hablar de lo que la palabra de Dios nos dice en una forma, como lo dijera Pablo, todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo definiríamos, hermanos, el miedo? ¿Qué es el temor? ¿Qué es el miedo? Y por supuesto que siempre podemos observar aquellos idiomas originales, tanto en el hebreo como en el griego, y ambas palabras describen temor, terror. Cuando una persona, lo podríamos describir como cuando una persona le tiene terror a un objeto o a alguna persona. Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en el griego, hay personas que le tienen fobia, que le tienen miedo a ciertas cosas. Yo nunca he conocido a nadie, pero supuestamente aquí en Estados Unidos hay personas que le tienen miedo, por ejemplo, a los payasos. Y hace no mucho tiempo creo que había personas que se vestían de payaso para cometer crímenes. Hay personas que dicen que le tienen miedo a los payasos. Hay personas que a lo mejor le tenemos miedo a algún animal, a una serpiente, o a lo mejor a los perros, o yo no sé, hay gente que le tiene miedo a las alturas. Yo no me di cuenta hasta que me subí a algo muy alto, entonces sí me dio miedo, me di cuenta. Hay personas que son claustrofóbicas, le tienen miedo a los espacios cerrados, sienten que se están asfixiando, aunque no sea así. Entonces, el miedo puede venir de diferentes fuentes o por diferentes causas, de diferentes cosas o hasta diferentes personas. Y fíjense, la palabra que sí voy a mencionar del griego es la palabra phobos, con PH que viene siendo como la F, ¿verdad? Phobos o phobos, o sea, PHO, que es como la F, phobos. Y también se utiliza para describir miedo, temor, terror. Y hablando de todos esos sentimientos, hermanos, de esas emociones, cuando conectamos todo eso con la palabra de Dios, debemos de concluir que cuando hablamos de andar en el temor del Señor,
estamos hablando de tener reverencia o respeto o admiración para nuestro Dios. Reverencia, respeto o admiración por nuestro Dios. Y a eso se refiere andar en el temor del Señor. Por eso dice Pablo, ocupados en vuestra salvación con temor y con temblor. O sea, la idea ahí, hermanos, es de que nos debería de dar miedo ofender a Dios. Imagínense cómo sería la iglesia hoy en día si le tuviéramos más respeto, más temor a Dios. Por eso leímos ahí en Filipenses 2:12. Y cuando vemos esas palabras del griego, eso es lo que quiere decir, temor y temblor. A temblar o movernos de una forma agitada con miedo. Y por lo tanto, hermanos, como vemos allí, como dijo nuestro Señor Jesucristo, no deberíamos de temerle a la gente. No deberíamos de temerle a aquellos que pueden destruir el cuerpo, aunque hablando humanamente es algo muy natural que usted y yo, de hecho, por ejemplo, si alguien nos va a golpear, ¿cuál es la reacción del cuerpo? Moverse, ¿verdad? Bloquear o tratar de defenderse, porque es algo muy natural, pero aún así, ya hablando del punto de vista espiritual, deberíamos, lo que está enfatizando el Señor Jesús ahí es, deberíamos de tenerle más miedo a Dios que a quién, que al hombre, ¿verdad? Porque a veces nos cuidamos de no ofender a los hombres, pero no nos preocupamos de no ofender a Dios. Y le voy a dar una referencia, usted ya la conoce, Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, Hebreos 10, 26 y 27 nos dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Y en qué nos convertimos usted y yo cuando ofendemos a Dios? Nos convertimos en sus adversarios, en sus contrarios. Versículos 30 y 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Capítulo 12, el mismo de Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y 29, 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que nosotros recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y precisamente este es el caso, hermanos. A veces ya no nos ocupamos en nuestra salvación. Ya no servimos a Dios. Ya no respetamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no andamos, no caminamos o no vivimos en el temor del Señor. Así como lo hacía la iglesia del primer siglo, como se menciona ahí en Hechos capítulo 9 y versículo 31. Entonces, ¿entendemos usted y yo lo que es el temor a Dios? ¿Tenemos temor a Dios? Vamos a hablar, hermanos, según el tiempo nos permita, vamos a hablar de la importancia del temor a Dios, el temor al Señor. Ahora fíjese, simplemente en el puro libro de Proverbios podemos aprender alrededor de 7 cosas respecto al temor a Dios. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 1 y versículo 7. Proverbios 1, vamos a pedirle, ayúdenme a leer, hermanos, por favor. Cada quien lea un pasaje. Alguien lea Proverbios 1:7. ¿Qué nos dice? El principio de la sabiduría
Muy bien. ¿Queremos ser sabios? ¿Qué tenemos que hacer? Temer al Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, si usted y yo no le tememos a Dios, nos convertimos en personas o en hombres o seres humanos insensatos, necios. Y hay otras palabras sinónimas, ¿verdad?, que son un poco más ofensivas. Pero si usted y yo despreciamos la sabiduría o la enseñanza, venimos a ser personas insensatas que no quieren vivir bajo el temor a nuestro Dios. Queremos adquirir sabiduría. Se supone que con el tiempo, con los años, dice el salmista, ¿verdad?, que debemos enseñarnos a adquirir sabiduría conforme el tiempo vaya pasando. Pero a veces pasan los años y usted y yo no nos hacemos muy sabios, que digamos. ¿Por qué? Porque quizá no andamos en el temor del Señor. Entonces, número uno, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Alguien más que lea 8:13. 8:13, ¿qué dice en Proverbios? El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Muy bien. En pocas palabras, el temor a Jehová, el temor de nuestro Señor, nos va a causar odiar el mal, la maldad. Y ya lo leyó nuestra hermana ahí, 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Si practicamos el pecado, si practicamos las obras malas, entonces no odiamos el mal, no aborrecemos el mal. Nos estamos enemistando con Dios más bien. Ahora dice la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. ¿Qué dice Dios? Aborrezco. Queremos ser más como Dios, queremos crecer en ese temor y caminar en ese temor hacia nuestro Dios. Debemos de comenzar a aborrecer todo aquello que ofende a nuestro Dios. Pero a veces nosotros también podemos ser invadidos en nuestro corazón y en nuestra mente por la soberbia o por la arrogancia. Puede que andemos por el mal camino, como decíamos en la mañana, como el pueblo de Dios, como Judá, como Jerusalén. Entonces, ahí está, ¿verdad? El temor a Dios nos va a causar que aborrezcamos el mal. 10:27, ¿qué dice el 10:27 ahí mismo en Proverbios? ¿Alguien más? El temor de Jehová aumentará los días, a los años de los impíos serán acortados. Muy bien. Queremos vivir una vida larga sobre esta tierra, pero larga y placentera y en obediencia a Dios, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? El temor de Jehová. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Aumentará los días, nuestros días, mas los años de los impíos, de los malvados, de los pecadores serán acortados. ¿Queremos vivir una vida larga? Hay que temer al Señor. ¿Queremos que nuestra vida se prolongue? Hay que aprender a andar en ese temor, en ese respeto, en esa admiración. Capítulo 14, ¿alguien más? Capítulo 14, versículos 26 y 27. 14, 26 y 27, ¿qué nos dice? En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Muy bien. Fíjese, ahí está, ¿verdad? El temor al Señor es confianza, esperanza. En otras palabras, es un manantial de vida. Y la sabiduría, el temor a Dios, nos puede apartar de los lazos de la muerte.
Y bueno, tantos versículos más o menos que podemos mencionar. Por ejemplo, tenemos el 19:23. Alguien que lea el 19:23, por favor. 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Muy bien. Queremos vivir una vida agradable delante de Dios, una vida satisfecha, una vida que nos guarde del mal. Ahí está en el versículo 23. Gracias, hermanos, por la lectura. Entonces, si tememos a Dios, es para vida. Y si queremos reposo, dice, con Él podemos vivir. Y bueno, dice ahí que no seremos visitados del mal. 22:4. ¿Alguien más que lea el 22:4, por favor? Riqueza, honra y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor de Jehová. Muy bien, ahora recuerda que esto lo estaba diciendo este rey sabio, poderoso y rico también. Y bueno, así lo expresa él: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces ahí tenemos algunos consejos que nos pueden ayudar y ver la importancia. Queremos tener una vida placentera, queremos tener una vida agradable delante de Dios. Entonces tenemos que vivir, hermanos, en ese temor, en ese respeto, en esa admiración hacia nuestro Dios. De esta manera usted y yo podemos recibir los tesoros de la sabiduría y del conocimiento acerca de nuestro Dios. La persona que se aleja del temor de Dios es una persona que está acercándose a la maldad y es corrompido por la maldad también. La vida se puede acortar y por lo tanto usted y yo podemos, hermanos, ¿qué más podemos decir a todas aquellas personas que andan viviendo una vida desordenada, de inmoralidad, bajo la influencia de sustancias, haciendo actividades ilícitas? ¿A cuánto no escuchamos todos los días, hermanos? Escuchamos y vemos en las noticias asesinatos, ¿verdad? Robos, actividad de pandillas o de grupos organizados. Los hospitales están llenos de enfermos de enfermedades de transmisión sexual, sobredosis. La persona que a veces por llevar una vida desordenada también a veces opta por el suicidio. Y en fin, podemos mencionar más cosas que a veces la gente, dentro de sus malas decisiones, llegan a tener un fin bastante violento, bastante distinto con respecto a la voluntad de nuestro Dios. Así es que cada uno de nosotros debemos de buscar, vivir, andar en el temor de nuestro Dios. Vamos a ver lo que nos dice, hermanos, Isaías capítulo 66, versículos 1 y 2. Ya sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, pero ¿qué tal cuando no tenemos temor de Dios? ¿Lo podremos agradar también o no? Tanto la fe como la obediencia como nuestro respeto son necesarios para agradar a Dios. Fíjese lo que nos dice Isaías 66, versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre. No está hablando de lo material, fíjese de qué está hablando. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Y qué dice al final, hermanos? Tiembla mi palabra. Y que tiembla a mi palabra. Ahorita Dios no nos habla directamente, ya no está Isaías, ya no está Jeremías, ya ni siquiera está el Señor Jesucristo aquí con nosotros corporalmente para escuchar su voz. Pero si Dios habla, usted y yo deberíamos de temblar. ¿Lo que está diciendo Dios aquí? ¿Ya?
miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y aquí está hablando de sacrificar estos animalitos. Ya recuerda usted en el pacto antiguo cómo es que Dios pidió ciertas cosas, pero ahora, hermanos, el servicio a Dios es un servicio distinto. Es un servicio en espíritu y en verdad. Es un servicio que debe de salir desde nuestro corazón y debe de ser, como dice ahí el capítulo 12 de Romanos 12:1, que es vuestro culto racional. Dios quiere que le ofrezcamos lo que usted y yo le damos de corazón y lo que usted y yo entendemos. No es nada más de darlo por darlo porque tenemos que hacerlo, no, hay que hacerlo de corazón. Vaya conmigo al Salmo 103. Salmo 103, versículos 17 y 18. Salmo 103, versículos 17 y 18 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Por eso decíamos hace un momento, antes de leer estos dos pasajes, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin temor tampoco lo podemos agradar. Sin obediencia no lo podemos agradar. Entonces, ¿cómo podemos usted y yo servir a Dios de una manera adecuada? ¿Cómo es? Respetándole, obedeciéndole. Y por eso, como decíamos, a veces nuestra fidelidad a Dios no es la misma. Por eso a veces no somos fieles. ¿Por qué? Porque no andamos en el temor del Señor. Por eso a veces se nos hace difícil cumplir con los mandamientos de Dios, porque no tenemos el debido respeto a su palabra y no estamos cumpliendo con lo que Él nos pide. A veces le damos a Dios, lo voy a decir tristemente, a medias lo que Él nos pide. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 31. Cuando se les da la ley por segunda vez al pueblo de Dios, aquella generación que tenía que escuchar la ley de Dios antes de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 31:10 dice de la siguiente manera, 31:10 de Deuteronomio: y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos, y harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños. Fíjense a todos, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades. ¿Para qué dice? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Y fíjense que pongan cuidado, que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Será que nosotros también deberíamos hacer esto, hermanos? Cada 7 años se va a hacer muy retirado, ¿verdad? Pero imagínense, en el año de la remisión, cada 7 años, recuerden que el 7 siempre fue simbólico en la Biblia. Quizá usted y yo, cada domingo, deberíamos de recordar esto: el escuchar, aprender y temer todas las palabras de la ley de nuestro Dios. Y se me hace muy interesante, ¿verdad? Cómo se dice en el versículo 13, dice: y a los hijos de ellos que no supieron, que ellos también oigan, que ellos también aprendan
a temer. ¿Cuánto tiempo nos irá a dar Dios, hermanos, sobre esta tierra? Pues el tiempo que nos dé, hay que aprovecharlo. Ya se nos acabó el tiempo, hermanos, pero déjenme brevemente leer una parte más y ya tenemos que concluir. Vayan conmigo ya a Romanos capítulo 2. Romanos 2. Y con esto concluimos y luego ya se nos acaba el tiempo. Pero dice Romanos capítulo 2. Perdón. Iniciando en el versículo 1. Aquí le está hablando a los cristianos, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿O piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y hasta ahí llegamos, hermano, porque ya no nos alcanzó el tiempo. Entonces la pregunta es: ¿hemos usted y yo desarrollado el temor a Dios? ¿O seguimos viviendo una vida ya con una mente cauterizada? Ya no le tenemos miedo a Dios. Acabo que Dios es amor. Cuidado con hacer confianza y pensar, porque Dios es bueno, no nos vaya a castigar. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Le tenemos miedo a Dios, hermanos? ¿Tememos a Dios? ¿Temblamos? Isaías 66:2, ¿temblamos al oír la voz de Dios? Palabra, ¿verdad? Que la tenemos que temer, la tenemos que memorizar, la tenemos que practicar. Vamos a concluir aquí, mis hermanos, para dar la oportunidad a los hermanos que va a impartir la cena. Su hermano va a participar, ¿verdad? ¿O ya participó? Ok, entonces, en ese caso, vamos a pedir a los hermanos Salvador que entonces nos dirijan un canto y luego tenemos la última oración y luego estaremos despedidos después de la última oración. Vamos a entonar el canto 43, Estar por Cristo firmes, 4-3. Estar por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado en la bandera, en nombre de Jesús, es nuestra la victoria, con él por cada
Peggy.